Culto, qué bueno verles. Por favor, les quiero pedir ahora que abramos nuestras Biblias en el libro de Oseas, capítulo 12. Capítulo 12. Vamos a pasar ahí nuestro tiempo el día de hoy. Si tienes, no sé si todavía hay Biblias de atrás, pero hay algunas Biblias en la parte de atrás. Si tú deseas, aquí en La Fuente queremos pasar tiempo en la palabra de Dios, por lo cual te pedimos que siempre traigas tu Biblia. Si no tienes una, te prestamos una ahí en la parte de atrás. Además, al final del culto te vamos a pedir, si es que eres nuevo, que levantes tu mano un ratito, ya, entonces te vamos a pedir eso después. Pero por ahora lancémonos a la parte principal de nuestro culto dominical, que es la predicación de la palabra de Dios. Bueno, la semana pasada pasó algo muy interesante. Acabé la prédica, salí y una persona se acercó y dijo: pastor, tengo una preocupación. Le dije: ¿qué es lo que pasa? Me dice: ¿por qué es, si ustedes ven el capítulo 11 del libro de Oseas tiene 12 versículos, pero en la lectura solo leyeron 11? ¿Por qué hicimos eso? Y me pareció una preocupación muy buena, uno, porque me anima de que estemos viendo nuestro texto, estemos diciendo: wow, o sea, eso es lo que está en la Biblia. Yo quiero escuchar lo que Dios quiere decir, no lo que la persona que está delante le da la gana de decir en cierta manera, pero qué es lo que está en el texto. Y esta persona estaba preocupada que por qué nos saltamos un versículo. Gracias por preguntar, porque el motivo por lo que nos saltamos de ese versículo, el versículo 12 del capítulo 11, es que ese versículo, y especialmente si tú ves en tu Biblia, por favor, dice: Efraín me rodea de mentiras. Esa palabra Efraín se convierte en una bisagra, hermanos, que va a abrir una puerta a un cuarto. En cierta manera, si podemos dar una imagen, a un cuarto de recuerdos, donde Dios quiere tratar nuestros corazones de una manera muy importante, mis hermanos. Ahora, quiero enseñarles a lo que me refiero. Entonces, por favor, quiero que miren y observen conmigo y escuchen lo que está pasando. Y recordemos una vez más, el libro de Oseas es un libro de poesía. Entonces, tú cuando hablas en poesía, hablas muy distinto de cuando estás narrando algo. Cuando narras algo, vas despacio y acabas de un tema, después acabas del otro tema, después acabas del otro tema. En poesía no es así. Vas a topar un tema aquí y después vas a toparlo al final y después quizás lo topas en el medio, de una manera en la cual es artístico. Y recordemos que el libro de Oseas fue escrito de esa manera. Entonces, miren por favor, versículo 12 del capítulo 11. Efraín me rodea de mentiras y de engaño la casa de Israel. Judá todavía anda lejos de Dios y del santo que es fiel. El momento que escuchamos, quizás, amigos, mientras hemos estado en esta serie que dice el fiel, quizás lo que viene a tu mente es algo que hemos hablado mucho antes, ¿verdad? Tenemos un esposo fiel, Oseas capítulo 1 al capítulo 3, un esposo fiel que Dios, un profeta, le envía que se case con una prostituta. Y esta prostituta le es constantemente infiel, y él continúa siéndole fiel, pese al comportamiento pecaminoso de su esposa. Es más, la última vez que escuchamos esta palabra Efraín, acompáñenme por favor con sus ojos un poquito más atrás, miren el versículo 8 donde dice: ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Cómo podré entregarte, Israel? Una vez más, es esa imagen de un Dios amoroso que por su carácter está comprometido con su pueblo. No sé ustedes, pero después de la semana pasada uno esperaría que su pueblo diga: es verdad. Necesitamos volver a Dios, arrepintámonos, caminemos con Él. Pero otra vez el versículo 12 dice que siguen en mentiras, que siguen en engaños, que todavía andan lejos de Dios. Pero si están lejos de Dios, ¿en dónde están? Sería mi pregunta. Y miren por favor el siguiente versículo. Versículo 1 del capítulo 12 empieza con la misma palabra. Efraín se alimenta del viento y persigue sin cesar al solano, multiplica la mentira y la violencia. Hace además pacto con Asiria y el aceite es llevado a Egipto. Asiria y Egipto, Asiria y Egipto. Lo hemos visto una y otra vez. La imagen una vez más es que el pueblo de Israel, en vez de estar enfocado en ese Dios fiel que les ama, ellos dicen: ¿sabes qué? Yo creo que Dios se olvidó de nosotros. Yo voy a empezar a hacer este tipo de relaciones, de alianzas con las personas a mi alrededor para asegurarme de que estoy en paz, para asegurarme de que estoy seguro. Y aquí miren lo que dice la palabra, específicamente dice: se alimenta del viento. Está diciendo: todos esos esfuerzos no te van a servir. Y hemos visto, ¿verdad?
Ya sabemos que Asiria va a invadirles y les va a quitar su tierra y van a terminar desterrados de ahí. Hermanos, es más, es interesante porque la siguiente vez que vemos la palabra Efraín, es como que Oseas toma lo que hemos dicho, dice, están lejos de Dios, su corazón está en estas alianzas, en su propia vida, en lo que ustedes quieren hacer. Y quiero darles un ejemplo, y Oseas es como que hace, como dicen, un zoom, se acerca. Miren el versículo 7 y 8, por favor. A un mercader en cuyas manos hay balanzas falsas, le gusta oprimir. Y Efraín ha dicho, ciertamente me he enriquecido, he adquirido riquezas para mí. En todos mis trabajos no hallarán en mí iniquidad alguna que sea pecado. Damas y caballeros, la ceguera espiritual de este pueblo es tan increíble que en su mano tienen una balanza falsa, que significaba una balanza en la cual ellos están quitándoles el dinero a otras personas, están tratando de una manera injusta, están haciendo, como veamos ahora, todo el tiempo que tenemos, todo tipo de problemas legales en todo lado, personas en corrupción, etcétera, y tienen eso en la mano y te dicen, nosotros no hicimos nada. Nosotros no hicimos nada. Y obviamente va a responder Dios. Y estamos saltándonos de algunos versículos como para enmarcar esta parte de la palabra de Dios. Acompáñenme ahora, por favor, el versículo 14. Otra vez vemos la misma palabra, Efraín. Efraín le ha irritado amargamente al Señor. Por eso su Señor dejará sobre él su culpa de sangre y le devolverá su aprobio. Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel, pero por causa de Baal pecó y murió. Y ahora continúan pecando y se hacen imágenes fundidas, ídolos con su plata, conforme a su pericia. Todos ellos obra de artífices. Y miren por favor un ratito más, volvamos, versículo 11. Hay iniquidad en Galaad. Ciertamente son indignos. En Gilgal sacrifican toros y sus altares son como montones de piedra en los surcos del campo. Quizás tú escuchas esto y estamos solamente enmarcando ahorita lo que vamos a hablar en un momento porque es importante. Y una vez que pasemos de esta parte vamos a ver el plan de Dios para esta porción. Pero hay dos cosas que deberían estar pasando en nuestras mentes. Si tú has estado con nosotros, sabemos que Oseas tiene un ritmo por el cual está él presentando el material, por el cual está dándonos la revelación de Dios. Y ese ritmo empieza ¿con qué? Con una acusación. Y hemos visto a Dios aquí acusar, trayendo un caso en contra. Dicen, esto están haciendo mal, están pecando, miren, les doy prueba de lo que están pecando. Una vez que él termina con eso, y lo escuchamos en un momento, Dios dice, y no te vas a salir con la suya, no necesito juzgarte, ¿verdad? Y vamos a ver en un momento cómo llega la esperanza. Ahora, tengamos cuidado, porque una vez más, cuando escuchamos esto, es fácil ver el pecado de Israel hace mucho tiempo. Estar pensando, ¿sabes qué? Este mensaje está buenísimo para mi esposo, para mi esposa, para mi guau, para esa persona en el trabajo que no le puedo aguantar. Pero lo interesante, hermanos, es que cada vez que hablamos de eso, el corazón de este mensaje es el que nosotros nos veamos ahí. No sé para ustedes, hermanos, pero cuando yo escucho que Dios nos busca, que Dios es fiel, y aún así el corazón quiere ser infiel, yo puedo decir, ese soy yo. Hay áreas en mi vida donde yo veo la mano de Dios y aún así mi corazón quiere hacer ídolos de otras cosas. Ídolos quizás de predicar, ídolos de ser un buen pastor, ídolos de ser un buen esposo. Y todas esas cosas son buenas, pero les puedo llevar al nivel donde se convierten en algo que si es que no lo alcanzo me enojo. ¿No es lo mismo para ustedes quizás? Todos tenemos eso. Hay otros momentos quizás que tú digas, ¿sabes qué? Eso no es mucho para mí. Pero en este momento tú estás haciendo alianzas. De la misma manera que Israel lo hizo con Egipto y con Asiria. En el cual tú estás abiertamente uniendo, te estás haciendo alianzas, te estás haciendo, uniendo a otras cosas, personas, etcétera. Que Dios claramente te dijo que no vayas por ahí. Porque tú dices, no, es que yo necesito estar seguro. Además, hemos visto aquí en el texto muchas veces, una tras otra, donde Dios dice, no harás imágenes con tus manos, no harás ídolos. Y esa imagen de ídolos son cosas que nosotros formamos. Y no es verdad, hermanos, que formamos nuestra vida de acuerdo a lo que yo puedo hacer. Mi carrera, mis estudios, el tipo de trabajo que tengo. ¿Has visto mis hijos? El tipo de hijos que yo he criado, etcétera, etcétera, etcétera.
Y una vez más, Dios está llamándonos, arrepiéntete y vuelve a mí. Arrepiéntete y búscame a mí. Mientras tú pongas a Dios en el centro de tu vida, el resto de cosas van a llegar a su lugar normal. Y es muy importante de que empecemos de esa manera, porque como les dije, hay una segunda parte y vamos a entrar a una habitación. Vamos a entrar a un lugar de recuerdos. Y quiero que ahora me acompañen un ratito en oración y vamos a darnos cuenta de que una vez que hemos puesto, como decimos, sin malas noticias no podemos entender las buenas noticias. Y hemos hablado mucho de las malas noticias y es por eso que traté de hacer esto como introducción rápido, para que si no has estado aquí tú te des cuenta de que todos nosotros hemos pecado, todos nosotros necesitamos un Dios, todos nosotros tenemos un corazón, tú y yo, que busca el amor, que busca la identidad en un lugar lejos de Dios. Y ahora vamos a ver qué es lo que Dios quiere hacer. Acompáñenme en oración una vez más. Padre, una vez más llegamos donde ti pidiéndote de que tú seas el que nos hables, que tú seas Padre del universo, el que tú nos das la oportunidad de entender quién eres tú. Padre, solo el Espíritu puede abrir los corazones que no quieren ser abiertos, Padre. Entonces te quiero pedir de que tú abras los ojos, los oídos de nuestros corazones para poder entender tu preciosa revelación, Padre. Padre, ayúdame a quitarme del camino para que Cristo brille. Ayúdame a quitarme del camino para que personas puedan ver tu gran amor, Padre, en esta porción de la palabra que es tan hermosa. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, una vez más, una vez que Dios ha puesto su juicio, ha puesto sus acusaciones, todos nosotros quedamos bajo esas acusaciones de la misma manera que el pueblo de Israel se quedó hace algún tiempo. Dios nos deja entrar a un lugar. Y este lugar es tan importante porque cuando entramos a esta habitación, quiero dar como una imagen, tú entras y regresas a ver alrededor de esta habitación y te das cuenta que hay imágenes alrededor de cosas que te mueven el corazón. Imágenes que te animan, que dices, wow, no me acordaba de eso. Y es lo mismo que está haciendo aquí el escritor. Miren por favor conmigo en el capítulo 12, versículos 2 al 5. Voy a leer esa parte. Dice, el Señor tiene también contienda con Judá y castigará a Jacob conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. En el vientre tomó a su hermano por el calcañar. Ya en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Sí, el Señor Dios de los ejércitos, el Señor es su nombre. Nos vamos a saltar el versículo 16 por un momento y vamos a ir al versículo 9. Ya leímos esos otros. Versículo 9, miren lo que dice. Pero yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de, ahora hablamos de Egipto. De nuevo te haré habitar en tiendas como en los días de la fiesta señalada. También he hablado a los profetas y multipliqué las visiones y por medio de los profetas hablé en parábolas. Ahora saltémonos por favor al versículo 12 y otra vez encontramos la misma persona. Mas Jacob huyó a la tierra de Aram e Israel sirvió por una mujer y por una mujer cuidó rebaños. Por un profeta el Señor hizo subir a Israel de Egipto, otra vez acá. Y por un profeta fue guardado. Hermanos amados, vemos que el profeta está mostrando recuerdos de dos temas específicos. El un tema es Egipto. Ya hemos hablado ya de esto, ¿verdad? ¿Dónde era Egipto? Egipto para la audiencia original hubiera sido recuerdo de cuando Dios sacó al pueblo de esclavitud de Egipto, donde ellos estaban siendo tratados como esclavos. Aquí, sin usar la palabra recuerda, lo que Dios está haciendo mediante su profeta, amigos, es que algo que vamos a ver que Él hace durante toda la Biblia. Por favor, acompáñenme con su Biblia a Deuteronomio, por favor. Acompáñenme con su Biblia a Deuteronomio. Y vamos a estar en Deuteronomio capítulo 6. Quiero ver que lo que está haciendo el profeta aquí es decir, acuérdense de lo que ya deberían saber. Deuteronomio capítulo 6, versículo 12. Dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Por favor, vamos ahora al capítulo 7, versículo 2 y voy a leer del 2 al 4 y aquí van a ver cómo esto era algo que Israel debió haber sabido. ¿Por qué no te unes con otras naciones? Es por esto. Versículo 2, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza
con ellos ni te apiadarás de ellos, y no contraerás matrimonio con ellos, no darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartan a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Es lo que está pasando, ¿verdad? Es todo lo que está pasando aquí. Dios ya les había dicho. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Sigamos por favor, vamos ahora al capítulo, estamos en el 7, vamos al 8, versículos 11 al 14. Miren lo que dice. Capítulo 8, versículo 11. Siguiente página debería ser. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Hermanos amados, una vez más, Dios está aquí empujando algo que todos tenemos un problema si somos honestos, y es el problema espiritual que viene de la mano del pecado, que es la amnesia espiritual. La amnesia espiritual de que nos levantamos un día y nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho, ¿verdad? Estás súper bien con el Señor y algo pasa mañana y dices, ¿y por qué te olvidaste de mí, Dios? Y lo que está haciendo aquí el profeta es decirle, pueblo de Israel, ahorita estás en una situación en la cual si tú tan solo te acordaras lo que Dios ya ha hecho, no estarás viviendo como vives ahora. Si tan solo te acordaras lo que Dios te ha dicho, no vivirías como estás viviendo ahora. Y está buscando en cierta manera, yo mientras estaba estudiando y leyendo de este pasaje, es como que Dios está mostrando su amor como puede. De todas las maneras, te he mostrado mi fidelidad, te he mostrado ahora la idea de que por mi carácter, ahora te está diciendo, es más, te voy a mostrar mi amor hasta cómo yo traté con Egipto y mi compromiso con este pueblo. Pero eso no es todo, porque hay otra imagen también. Y aquí por favor pónganse un poquito el cinturón de seguridad, porque esto va a ser un poquito quizás histórico y tú digas, no, esto no es tan importante, pero es muy importante. Pero hay otra imagen en este cuarto. Entonces entramos a ese cuarto y vimos imágenes de Egipto, que buscan que el profeta busca que la audiencia diga, wow, es verdad. Dios nos ha amado de tal manera. Él es el que nos sacó. Él es el que ha estado con nosotros. Él es el que nos ama. Pero hay otras imágenes al final de la habitación, que es la idea de Jacob. Y lo hemos visto en los versículos, ¿verdad? Vimos Jacob 2 veces, ¿sí? ¿No? Hemos visto Jacob ahí 2 veces. Y aquí lo que está pasando es que no solamente va Dios a decir, aquí está Egipto y manténganse conmigo un ratito y vamos a ser bien prácticos al final, pero tenemos que entender primero el contexto. Entonces aquí está Egipto y dice, ¿sabes qué? No voy a ir solamente a Egipto porque ya vimos cómo le amé a Egipto, pero vamos a ir un poco antes de Egipto. ¿Cómo llegaron los israelitas a Egipto antes? Mediante José. ¿Y quién era el papá de José? Jacob. Estamos hablando de la misma persona. Entonces lo que él está diciendo es, aquí está Egipto, aquí tienes cómo llegaron con José. José tenía a su papá que se llamaba Jacob. Y ahora les voy a enseñar y les voy a traer recuerdos de quién era Jacob para que ustedes vean qué tan bueno soy yo, para que ustedes vean el amor que tengo por ustedes. Y ahora Oseas en el versículo 2 al 4, por favor, volvamos a Oseas rápidamente. Estamos en Oseas capítulo 12 y de los versículos 2 al 4. Y aguántense conmigo un rato más y vamos a ver por qué esto es práctico. Vemos que Oseas hace un resumen de la vida de Jacob. Ahora, Jacob es el gran padre. Jacob después tiene un nuevo nombre que es Israel. Entonces tú dirías, este Israel tiene que ser un duro. Este man tiene que ser el tuco. O sea, es el que tú le ves y dices, wow, ese tenía que ser el padre de Israel. Pero dense cuenta cómo él lo pinta. Dice, el Señor tiene también contienda con quién, con Judá, y castigará a Jacob. Versículo 2, conforme a sus caminos, conforme a sus obras le pagará. Y en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Es increíble que Oseas empieza a pintar esta imagen y le pinta a Jacob como un terrible. Toda la Biblia nosotros vemos, y tú puedes ver eso en Génesis capítulo 25, versículos 26, pero en la Biblia vemos que era una persona egoísta. Jacob era una persona astuta y engañosa.
Es una persona que todo el tiempo está tratando de maquinar diferentes tipos de cosas, de alianzas del mismo para sacar las cosas adelante. Y eso es lo que pinta Oseas. Pero Oseas no deja la situación ahí, pero miren al final del versículo 3. Dice, en el vientre tomó a su hermano por el calcañar y en su madurez luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Miren esas palabras ahí, dice, lloró y le pidió su ayuda. Este Jacob, que era un terrible, pelea hasta con Dios, pelea con el ángel, pero al final de eso, él se da cuenta, y esto es increíble de que Oseas lo pone de una manera que no lo vemos en Génesis, pero la imagen aquí es que esta persona que se sentía que yo puedo de alguna manera salirme con la mía, llega un momento donde Dios le topa y él necesita lanzarse de cabeza a la gracia de Dios. Y me encantan esas palabras porque dice, lloró y le pidió su ayuda. Lloró y le pidió su ayuda. Y miren lo que dice después, en Betel le encontró y allí él habló con nosotros. Está diciendo una vez más, recuerden lo que pasó. Y esta imagen de Betel vendría a la mente de la audiencia original, Génesis capítulo 35. No tienen que ir allá, escúchenlo nada más. Y dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob, misma persona, cuando volvió de Padam Aramán y lo bendijo. Y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, lo que ustedes dijeron hace un momento. Y le puso el nombre de Israel. También les dijo Dios, yo soy el Dios todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos, y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te daré, y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Y esta parte es increíble. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él, y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite, y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él. Yo sé que estamos un poco separados y en cierta manera es como, Jota, estoy perdido, ayúdame por favor. Pero la idea una vez más es que cada vez que Dios está hablando aquí del pueblo de Israel, esto debería haber venido a su mente. Esta persona que peleaba y era, es más, el nombre de Jacob tiene un significado no del más bonito, sino era uno que peleaba, uno que luchaba, uno que en cierta manera hacía ese tipo de trucos. Y él es el padre de su tierra. Y aún así yo tuve misericordia de él. Es más, al final, en esta parte donde dice, le puse como nombre Betel, debió haberles pegado de tal manera en el corazón, hermanos. Porque si nosotros volvemos en nuestro texto al capítulo 5, al capítulo 4, al capítulo 10, vemos que el nombre de Betel se había cambiado al nombre Bet-Aven. Y tú lo puedes ver en tu texto. Y es la misma, es el mismo lugar, ahora tiene un nombre distinto. Y Bet-Aven ya no significa, como dice Betel, que era el lugar donde Dios habló contigo, este lugar de adoración. Pero ahora Bet-Aven significa el lugar de nada, la casa de los ídolos. Entonces Dios está una vez más, entra a la habitación y dice, recuerda lo que hice en Egipto, recuerda lo que hice con tu padre. Una vez que tú recuerdes eso, vas a darte cuenta del amor que yo tengo por ti. Y todo eso realmente es introducción para llegar a lo que yo quería llegar, que es, ¿y ahora qué significa esto para mí? ¿No es cierto? ¿Qué significa esto para mí? Jota, yo no sé qué es Bet-Aven. Yo no me llamo Jacob. Ni sé dónde queda Egipto. Y para eso quería mostrarles una foto. Ponle otra foto, por favor. Cuando estaba poniendo el PowerPoint, la foto para presentarle a mi amigo Paul y presentarlo de Mark y Diana, estaba buscando una foto que funcione, una foto que enseñe un poco del santuario. Mientras estaba viendo en las fotos, me encontré con esta foto. Y lo interesante, hermanos, es que nosotros podemos pensar de recordar el amor de Dios de manera muy general. Pero el momento que yo vi esa foto, algo se movió en mi corazón. Porque el Señor es tan bueno. O sea, lo que dije hace un rato, ¿cómo un pecador como yo puede terminar como una mujer con la Marisita? Solo la gracia de Dios. ¿Cómo pensar en eso y ver que en ese entonces no teníamos idea de lo que Dios iba a hacer? Y en este tiempo ahora tengo el privilegio de pastorear la fuente. Y no solamente eso, pero tener una iglesia que yo sé que ustedes aman al Señor. Estamos en el libro de Oseas, un libro que es pesadísimo. Y cada semana veo que personas vienen y se sientan a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y yo digo, wow.
Y también me pongo a pensar que con eso tengo ahora mi pequeña Willow. Y es una hermosa. Y a veces dejo la puerta abierta de mi habitación y ella llega caminando. Y yo tengo una caja de herramientas al lado de mi escritorio. Y ella se sube tuc, tuc, y se para ahí al lado mío mientras yo estoy haciendo el sermón. Ya no tanto, ahora trato de coger el mouse. Pero un tiempo ella se sentaba y se quedaba ahí paradita viéndome. El otro día yo llegué, tuvimos el viaje de CHF y volví. Y el rato que ella me vio dijo, ¡Dada! Me llenó el corazón. Y Dios usa esos momentos, y esto es nada comparado con lo que Dios quiere mostrarnos a nosotros el día de hoy, de que tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Y Él ya nos ha dado algunas cosas aquí. Y ahí es donde quiero terminar nuestro tiempo el día de hoy y llegar a esta segunda parte que es tan importante. Cuando tú piensas en recuerda el amor de Dios, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu mente? Este texto nos dice, lo primero que tenemos que recordar es que Dios es un Dios que su amor elige, que su amor es lleno de gracia. Cuando yo digo que su amor es de elección, ustedes lo tienen quizás en su boletín y digas, no, a mí no me gusta esa palabra de elección. Por favor, ¿a qué te refieres? La palabra elección a veces nos incomoda, pero honestamente no debería. La palabra de elección lo único que se refiere es en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor no merecido. Entonces cuando decimos la elección de Dios, lo único que estamos hablando es de su gracia soberana, su gracia que elige, su gracia que salva. Otra vez, volvamos entonces a los ejemplos que acabamos de ver. ¿Quién era Egipto? Era el pueblo más poderoso, pues. No. ¿Eran los más numerosos de la tierra? Tampoco. Por favor, otra vez vamos un ratito de Deuteronomio, capítulo 7. Y este versículo lo dijimos la semana pasada, pero es un versículo que debemos todos saber dónde está en nuestras Biblias. Porque desde ese entonces y durante todo, porque Dios no cambia, miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice, el Señor no puso su amor en vosotros, Israel, ni os escogió, palabra, por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. De la misma manera tú podrías decir, entonces, ¿por qué Jacob es el padre? Porque era un duro. Ya vimos que no fue así. No fue así. Es más, hermanos, si tú eres de Romanos, no tienes que ir allá, pero escucha, por favor. Cuando Pablo habla de Jacob, cuando Pablo habla de esta persona, de este personaje del que estamos hablando ahorita, miren lo que él dice. Pueden escribirlo en sus apuntes, pero en Romanos capítulo 9, versículos 10 al 13, llegamos a una porción tan importante y que muchas personas escapan de esta porción de la palabra. Y dice, y no solo esto, sino que también Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestros padres Isaac, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Oseas recuerda eso. Y en este momento hay algunos de ustedes que pueden decir que injusto, y podemos hablar de eso en otro tiempo y esto, pero en cierta manera, hermanos, esto da tal confianza al pecador. Tal confianza al pecador. Porque tú te das cuenta de que mientras tú llegas, el Señor es el que está trayendo. Y es súper interesante, y es interesante. Hay un libro que yo estaba leyendo hace algunos años, en el cual muchos pastores comentaban que muchas personas llegan diciendo, yo fui el que le acepté a Dios. Y después empiezas a ver quién eres tú mismo realmente en tu corazón. Y te das cuenta de cuántas veces tu corazón es infiel. Empiezas a ver más versículos como este. Y en vez de solamente decir ese versículo no me gusta, empiezas a interactuar con ellos y te das cuenta de que ese amor de Dios, su gracia que elige, su gracia soberana es algo tan, pero tan hermoso. Tan, pero tan hermoso. Si tú no hiciste nada como Egipto, como Israel en Egipto para que Dios te ame, no puedes hacer nada para que Dios te deje de amar. Repito una vez más. Si tú no hiciste nada para que Dios te ame, no puedes hacer nada para que Él te deje de amar. El día de hoy, mi querido hermano, prácticamente, ¿cuándo fue la última vez que tú
recordaste, como yo les conté de esas fotos, como yo les conté de estas cosas, cómo es cuando tú recuerdas que ese Dios soberano, perfecto, santo, 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 que lo conoce todo, te conoce y aún así Él dice, te voy a salvar. Y te permite ser parte de su familia. Eso te lleva a un amor increíble. Y algo que no dije hace un momento, por favor miren en su texto, en el capítulo 12, versículo 6, miren lo que dice. Y tú vuelve a tu Dios, practica la misericordia y la justicia y espera siempre en tu Dios. En realidad lo que estamos recordando no solamente es para recordar y decir, ay, qué lindo recordar. Pero cuando Oseas describe esto, lo que está diciendo es, una vez que tú entiendas cómo Dios te ama, en estas maneras que vamos a ver en un momento, esto te llama, te lanza, te impulsa a vivir de una manera distinta. Y estos son 3 imperativos que Él nos da. Y el primero es, tú vuelve a tu Dios. Hemos visto en todo este libro esa palabra, vuelve a Dios, porque ellos no vuelven a mí, porque ellos vuelven a sus ídolos. La idea aquí es arrepentimiento. Es que cuando entendemos el amor de Dios, estamos caminando a un lado, estamos caminando en pos de nosotros, caminando en pos de nuestros deseos, caminando en pos de lo que nos hace felices solamente a nosotros y en mi pequeño reino. Y Dios dice, cambia, arrepiéntete 180 grados y corre a la cruz de Cristo, corre a Dios. Eso pasa primero. Segundo, vemos ahí que dice, practica la misericordia y la justicia. Lo que está diciendo es que no solamente puedes arrepentirte y decir, ya entonces yo vivo como me da la gana. Sino Dios te está llamando en ese momento a decir, ahora ya que Dios te ha elegido y te ha amado, pese a que no te merecías, ahora te toca a ti extender esa misericordia y esa justicia a otros. Uno de los problemas que creo que tenemos todos es que vivimos en una carne en la cual nosotros decimos, si es que esa persona me ama, yo le voy a amar también. Si tú me haces eso malo, yo te voy a hacer algo malo también. ¿No es cierto? Si una persona se merece algo en nuestro estándar de lo que significa merecerse, ahí yo te voy a hacer el bien a ti. Y lo increíble aquí es que el punto es que primero no solamente cambiamos y nos arrepentimos, pero segundo, ahí dice, practicamos la misericordia y la justicia. Extendemos ese amor a las personas que en nuestro parecer no se merecen ese amor. ¿Cómo se ve eso en tu comunidad? ¿Cómo se ve eso con tu familia? ¿Cómo se ve eso en tu matrimonio? ¿Cómo se ve eso con tus hijos? ¿Cómo se ve eso con cualquier persona en la iglesia o fuera de la iglesia en la cual te lastiman? Y la primera reacción que tú y yo tenemos, ¿no es cierto? Si somos honestos, es que ni más. Si Dios me siguió, pese a que le sigo empujando, pese a que sigo como Gomer y sigo lastimándole, ¿quién soy yo para no extender gracia y misericordia a otros? Y tercero, miren el siguiente punto, el último, y eso es lo que estamos viendo. Es 1, devuelves, te arrepientes, vas a Dios. Número 2, practicas la misericordia y la justicia. Y número 3, esperas siempre en Dios. Esta palabra espera siempre me sacó el aire en la preparación de este mensaje. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí, hermanos, es que Israel se asusta. Israel dice, yo creo que Dios se olvidó de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Sal corriendo, te toca a ti defenderte a ti mismo. ¿No es cierto? ¿Es lo que hacemos? Yo sí. Me asusto y digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muchos de nuestros pecados tienen que ver con esto, porque estamos caminando con Dios y el rato menos pensado, sentimos que Dios ya no está con nosotros o presentimos que algo, ¿y qué hacemos? En vez de confiar en Él, como dice aquí, y espera siempre en tu Dios, decimos, no, yo creo que Dios ya se olvidó. Ahora sí, me toca a mí solito ir a hacer algo, ¿verdad? Y el punto es que si entendemos el amor de Dios, nos arrepentimos. Caminamos en misericordia y en justicia. Y 3, tenemos la fortaleza de esperar en un Dios que sabemos que es fiel. Que sabemos que es fiel. Entonces vimos el primer punto. Lo primero que debemos recordar, amados, es recordar lo increíble que Dios haya escogido un pecador como tú y como yo para sus propósitos. Que Él toma las cosas más pequeñas, más débiles del mundo y las usa para sus propósitos. Y el día de hoy, hermanos, Pablo lo dijo, si yo me voy a jactar, es en Cristo. El día de hoy, ¿en qué te jactas? El día de hoy, ¿qué es lo que tú dices? Que sabes que yo soy un pecador, si no fuera por la gracia del Señor. Cuando una persona va y se humilla delante de Dios, Dios es el que le exalta. Punto número 1. Punto número 2. Otra manera, algo que tenemos que recordar es el amor de Dios en su protección y en su provisión.
su protección y en su provisión. ¿A qué me refiero? El pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Jacob, después de que hizo todas sus notas con las personas, terminó siendo una persona, si tú ves en el Antiguo Testamento, en Génesis, que terminó mucho tiempo corriendo, terminó mucho tiempo escondiéndose, terminó mucho tiempo viendo qué es lo que va a pasar. Un tiempo él estaba asustado porque su hermano obviamente dijo, yo sé lo que me hiciste. Y él está todo asustado. Y Dios, y tenemos consecuencias para nuestros pecados, pero pese a todo eso, Dios le estaba protegiendo a Jacob. Ahora vamos a Egipto. Egipto es tan fácil de pensar en esto. Imagínate que sales de la tierra de Egipto, estás yendo a caminar, siguiéndole a Moisés, y estás caminando, 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 y llegas y hay un mar. Regresas a ver. Y Egipto, con sus carrozas. ¿Y a dónde nos vamos? Y ahora, Dios, ¿qué hacemos? ¿Y qué hace Dios? Pasan ellos. Dice la palabra de Dios que pasa la última persona y la tierra era como seca. Pasa al otro lado y después ¡puf! Dios les protege. Después salen de ahí y empiezan en todo su tiempo en el desierto y están caminando en el desierto. ¿Y qué hace Dios arriba? Les pone una nube en la noche. Pilar, tengo hambre. Es más, ya no me gustó esta comida, mándame otra. Y le sigue dando, y le sigue proveyendo, y le sigue proveyendo. ¿Y qué hace Israel? Gracias Dios, eres tan bueno, queremos ser totalmente fieles a ti. No. Hay un rato, me parece tan interesante, y si somos honestos, cuando le apuntamos el dedo a los israelitas, hay 3 dedos apuntándonos a nosotros, diciendo, tú eres igualito. Es que pasábamos tan chévere cuando estábamos esclavizados en Egipto. Era bacán que nos peguen de latigazos. Y eso es lo que está diciendo Israel. Eso es lo que decimos nosotros. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Dios provee. Dios provee. Y aún así nos quejamos. Y aún así decimos, hubiera sido mejor seguir siendo esclavos. Hoy, amados hermanos, y este punto por favor escuchen. ¿Estás recordando el amor de Dios en cómo Él ha proveído para ti? ¿Has visto la mano de provisión de Dios? La mano de providencia, de protección. Les voy a contar un ejemplo que me parece súper interesante considerando visitas que tenemos el día de hoy. Pero yo estaba súper asustado con esto de la conferencia de consejería bíblica. Y mi deseo y el deseo de nuestro equipo de liderazgo ha sido, ojalá podamos bendecir a pastores. Queremos bendecir a pastores. Y honestamente somos una iglesia que no puede ir y botar cientos de dólares para regalar a estas iglesias otros recursos, etc. Y había un libro en especial que yo compré que se llama Quiero cambiar, de Jim Newheiser. Y este libro fue recomendado por mi supervisor de consejería bíblica. ¿Ya? Entonces yo dije, este libro sería chéverazo. Entonces yo llamé a la librería aquí y me dijeron, sí, le podemos traer, pero no llegaría hasta noviembre. Ya, no hubo cómo. Nos pusimos a orar con mi esposa y es tenaz porque en esta semana pudimos conocerle a la persona que dirige esta casa de publicación. Nos pudimos sentar con ellos. Y después de hacer unos mensajes de correo, nos dieron un descuento increíble en este libro. Normalmente este libro cuesta como $3 y nos van a dar el libro por menos de la mitad de eso. El rato me ha pasado, Dios provee. Y no es que solamente provee de esta manera, porque Él provee en otras maneras más. Pero cuántas veces yo me asusto y cuántas veces creo que nos asustamos. Decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Y Dios ha proveído cada vez, amén. Y nos olvidamos. Y nos olvidamos. Y no solamente eso, entonces vemos una vez el amor de Dios en su gracia soberana, en su elección. Número 2, tenemos que recordar el amor de Dios en su protección y en su provisión. Y número 3, el amor de Dios necesitamos recordar en su revelación. Y este punto es muy importante. Y por favor, acompáñenme con sus ojos al versículo 10. El versículo 10 es clave en esto. Miren lo que dice. También he hablado a los profetas. Y multipliqué las visiones y por medio de los profetas hablé en parábolas. Es increíble que aquí tenemos un profeta diciendo, yo les estoy hablando. Y este mismo profeta está hablando de otros profetas que hablaban de parte de Dios. Dios en su amor no se queda callado. Dios en su amor está viendo que su pueblo está metido en un camino que no está bien y Él manda profetas, Él manda personas, voceros para Él que digan, arrepiéntete y síguele al Señor, lo que estás haciendo está mal. Eso es amor, ¿no es cierto? Si tú le ves a una persona que está a punto de lanzarse al precipicio
y está cerrado los ojos y tú le ves que está así como que se va a caer. Yo creo que lo más amoroso que tú puedes hacer es decirle, ¡cuidado! ¿No es cierto? Algo que a mí me impactó muchísimo es de la hermana Glorita. Estaba conversando con ella. Y la hermana Glorita cuenta que cuando ella estaba pasando la calle, ella estaba con uno de sus nietos de mano. Y ella vio el taxi que venía a toda velocidad. Y ella lo que dijo es, ¡cuidado! Y le empujó al guagua chiquito. Y es porque ella le empujó que ella no alcanza a subir la vereda y es que le pega el auto. En nuestro tiempo que alguien le empuje hubieras dicho, qué mala nota que eres. ¿Cómo te atreves a meterte en la vida de otra persona? ¿Cómo te atreves a hablar de la Biblia que te está diciendo que te arrepientas? ¿Por qué? Porque yo soy tan amoroso que yo no le digo nada a nadie. Pero Dios es tan amoroso que demuestra su amor para nosotros, este mundo, que Él habla mediante su palabra, que Él viene y nos da un mensaje. Y un mensaje que dice arrepiéntete y sígueme a mí, y arrepiéntete y encuentra vida eterna en Cristo Jesús. Y algo muy interesante es un versículo, escúchenlo nada más por favor. Este versículo, cada vez que lo hablamos en el curso de la fuente, personas dicen wow, y es y dice, Pedro habla en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Y me parece tan increíble este versículo por algo muy importante. ¿Quién está hablando? ¿Quién dijo que escribió? Pedro. ¿Quién era Pedro? Ajá, alguien que estaba con Jesús. Pedro fue uno de ellos que se subió y estuvo en el monte cuando Jesús, en la transfiguración de Jesús. Creo que es un evento muy importante, yo creo. Es un momento de esos que dicen, no te mueras, cuidado, no te vas a morir. Porque es tan increíble. Pedro es el que Jesús le dice camina y él empieza a caminar. ¿En dónde? En el agua. Pedro es el que vio milagros. Pedro está en el círculo más cercano de Jesús. Y este Pedro que podría venir y decirnos, ¿sabes qué? Yo les voy a contar de mis experiencias con Jesús. De mis emociones con Jesús. Les voy a contar de todo lo que no dice la Biblia. Yo les voy a contar. Pedro podría decir eso y no dice eso. ¿Pero qué dice? Dice, y así tenemos la palabra profética, la Biblia, más segura. Más segura que tus experiencias, más segura que tus emociones, más segura que cualquier cosa, tienes la Biblia. ¿Por qué es que el día de hoy seguimos buscando otras revelaciones de todo lado cuando Dios ya nos ha dado su Biblia? Y aquí yo me enojo, hermanos, y le pido al Señor de que nos proteja nuestros corazones, porque en mi tiempo de pastoreo, que no es mucho tiempo, casi cada 2 meses llega una persona casi en lágrimas, con dolor, diciendo, el otro día esta persona en el trabajo, esta persona que yo conozco, vino y me profetizó y me dijo que me iba a pasar esto y el otro. Y mis hijos están hechos un relajo, mi esposa está llorando, yo no sé qué hacer, pastor. Y esos son víctimas, pero en cierta manera el motivo es de que Dios ya habló. No necesitas por qué estar pidiendo que alguien más te dé su visión. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien prestar atención. Hay muchas personas que prestan atención a cualquier cosa que sale de profecías y de cosas así, sin prestar atención a la Biblia. Amados, tienes en tu mente y recuerdas, estamos hablando de qué recordar. Recuerdas la gracia soberana, recuerdas la provisión, recuerdas la protección de Dios. Esto es increíble. ¿Recuerdas, hermano, de que Dios te proveyó la Biblia? ¿Recuerdas lo hermoso que es de que tú tengas una revelación de Dios? Este mes estamos hablando de la Reforma Protestante. Y muchas personas hablan de todo tipo de cosas con respecto a la Reforma Protestante, pero una de las cosas más importantes, si no la más importante, era que anteriormente tú te sentabas y un cura venía y te hablaba en latín. Yo les he visto cuando a los americanos les hablamos en español y cuando les hablamos a los... Ustedes saben lo que me refiero. Hacemos los dos lo mismo, estamos perdidos. Imagínate que no tengas cómo escuchar la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, honestamente, y esto nos debería mover el corazón. Tú puedes levantarte cada día y poder abrir la copia de la palabra de Dios en tu propio idioma. Y les costó la vida a muchas personas eso. ¿Le agradeces por el amor de Dios por proveerte esto? ¿O está en tu casa empolvado? Y finalmente, hermanos, no solamente
1 vemos el amor de Dios en su gracia soberana, no solamente el amor de Dios en su provisión y en su protección, no vemos solamente el amor de Dios en su revelación, finalmente vemos el amor de Dios en nuestra redención. Él nos redimió, Él nos rescató. Y ustedes dicen, a ver, ¿cómo es esto distinto? ¿Cómo estaba Israel en Egipto? ¿Felices de la vida? ¿Tomando caipiriñas? No, ¿no es cierto? Estaban siendo esclavos. Éxodo 1:11 dice, entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos. Eran esclavos. Vemos, si vamos ahora en Oseas, al principio de Oseas, vemos que Gomer había llegado en tal lugar en su prostitución que terminó siendo una esclava. ¿Y qué hace Dios? Allá tú. Si no quieres estar, chao. Miren lo que dice, y estas son las palabras de Oseas a Gomer. Y el Señor me dijo, capítulo 3, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera. Así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven, misma palabra, a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. La compré pues para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y lo increíble aquí es que pueden ver el mensaje de hace tiempos, está grabado, pero el punto que habíamos visto aquí es que tú no podías comprar a un esclavo con esta cantidad de plata. Y la idea es que Oseas, un hombre que no tenía mucho dinero, un profeta que ahí con las justas le daba, él viene donde la persona que le tiene a su esposa y dice, esto es todo lo que tengo y más, o sea, te doy hasta un poco de comida, te doy lo que tenga, pero quiero rescatar, quiero redimir a mi esposa. Hoy, amados, recordemos el costo de tu redención, de mi redención. Cuando yo pienso en mi vida, yo pienso en las cadenas que yo tenía. Yo pienso en algunas cadenas que me tenían súper mal. La cadena quizás de la popularidad. La cadena de, si somos honestos, de la farra. La cadena de ser percibido de esta manera. La cadena de a veces de las personas del otro sexo, ¿verdad? Las cadenas de relaciones. Las cadenas del pecado. Y sabíamos como aquí hemos visto, estábamos esclavos de esas cosas. Y si eres honesto, hermano, el día de hoy, tú sabes que hay cadenas en tu vida. Quizás tu cadena es ser el que yo no creo en eso. Y esa es tu cadena. Y lo hermoso, hermanos, es que Dios nos compró mediante la redención, mediante la sangre de Cristo. Dios mandó a su Hijo para redimirnos. Ese pago que Oseas va y da todo lo que puede, no es más, es algo chiquito comparado que el Dios del universo manda a su Hijo único para que muera para comprar nuestra redención. Nosotros a veces semana a semana cantamos una canción, no semana a semana, pero cada vez que podemos, una de mis canciones favoritas es Hay libertad. ¿Has escuchado lo que estás cantando cuando cantas eso? Las cadenas de mi muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva. Al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Mientras terminamos nuestro tiempo juntos el día de hoy, ¿eres libre hoy? Si es que no eres libre el día de hoy, lo hermoso es que una vez más, como dijimos hace un rato, Dios no te quiere libertad porque estás en una prueba y si es que llegas a este lugar, Dios te va a salvar. Pero vimos que su gracia soberana te permite, pese a que somos terribles pecadores, que te acerques a Él y te arrepientas y le busques. Y el día de hoy puede ser el día en el cual tú dices, hay libertad en realidad. Y número 2, quizás ya eres libre. El día de hoy, qué hermoso momento para pensar en el resto de cosas. Vivir una vida de arrepentimiento. Una vida en la cual, ¿sabes qué? Si me equivoco, yo me arrepiento. Como dice 1 de Juan 1, 8 y 9. Que tenemos que arrepentirnos. Él es fiel y justo para perdonarnos. Número 2. Si vivimos de esta manera, tenemos que vivir vidas de misericordia y justicia. ¿Cierto? Extendiendo ese amor a otros. Y número 3, y finalmente, vivir vidas en las cuales esperamos en nuestro Dios. Y esperamos la gloriosa venida de Jesucristo, amén. En el lugar donde ya no va a haber más dolor, no va a haber más lágrimas, no va a haber personas amadas que están en el hospital.
Esta semana, nuestra sobrina de 9 meses entró a un quirófano. Ustedes de la comunidad y algunas personas saben. No saben cómo me duele el corazón pensar que una bebé de 9 meses tuvo que entrar a un quirófano para tener cirugía de corazón abierto a los 9 meses. No teníamos idea si iba a sobrevivir. Entonces sobrevivió por la gracia del Señor. Y a mí me duele en cierta manera. Y estoy muy contento obviamente de que se está, pero cada vez que le veo yo miro la cicatriz. Una bebé de 9 meses con una cicatriz de aquí hasta acá. Por el resto de su vida. Eso es el mundo en el que vivimos. Y para ese mundo vino Jesucristo. Para que tengamos vida y vida en abundancia. Para que tengamos una esperanza más allá de la muerte. El día de hoy, si no conoces de Él, arrepiéntete y camina con Él. Si le conoces a Él, celébrale, vive una vida completamente diferente porque está motivado por este gran amor que nos cambia. Oremos. Padre, gracias por este tiempo. No tengo más que decir, más de que tú seas glorificado. Soli Deo Gloria. Solo gloria a ti, Padre. Padre, el día de hoy yo no sé dónde está la gente que está aquí sentada, pero te quiero pedir de que tú traigas tu palabra de una manera en la cual topes donde tú quieras topar en esos corazones. Yo sé que has hecho eso en mi propio corazón. Te pido, Padre, ahora que tú bendigas la predicación de tu palabra mientras salimos de aquí, mientras cantamos, de que no sea solamente palabras que escuchamos y se quedan quizás en nuestra cabeza, en nuestro intelecto, pero que cambien corazones. Padre, yo sé que no hago nada si tu Espíritu no está aquí con nosotros. Entonces te pido que ahora el Espíritu haga el trabajo de vivir esa verdad en nuestras vidas, Padre. Gracias por las personas que vinieron, gracias por las personas que vienen de visita. Bendice sus ministerios, bendice a las personas que sé que están aquí de paso, Padre, los hermanos de Brownsburg, los hermanos de Colombia, Padre. Bendice sus ministerios, gracias por su deseo de glorificarte a ti. Y bendice esta congregación, Padre, de que seamos personas que te amamos, que sabemos lo que tú has hecho por nosotros y que vivimos por tu gloria. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.